Comenzamos con la lección 7 de Introducción a la Predicación Bíblica. En esta lección vamos a tratar los puntos básicos: la convicción de predicar la palabra de Dios y la importancia de lo que es la mente y el corazón del predicador, ¿sí? Estos dos temas vamos a estar tratando. Ya hemos visto en las lecciones anteriores, hemos visto la parte de observación del texto, hemos hablado cómo poder desarrollar esa observación, hemos hecho también el proceso de interpretación del texto y también estuvimos tratando lo que es la idea exegética, la idea homilética, cómo trasladar los puntos exegéticos a puntos homiléticos. Hemos tratado lo que son las transiciones, ilustraciones, hemos tratado sobre la conclusión, la introducción. O sea que esta parte que vamos a desarrollar tiene que ver más con esta parte, con la vida personal del predicador, ¿sí? Y la lección número 8 tiene mucho que ver con la retórica, con la belleza del mensaje, cómo poder mejorar no solo el mensaje, sino nuestra forma de exponer el mensaje. Así que en esta lección, la lección 7, estaremos viendo, preparando su mente y corazón para compartir el mensaje, ¿sí? El valor, la convicción del valor de la escritura, ¿sí? La convicción del predicador es que debe ser bíblico al exponer el texto que viene en consecuencia de saber que es el mismo texto del mensaje de Dios comunicado al hombre. Y yo pensaba en dos pasajes, en tres pasajes que meditaba. En Génesis 1:3, cuando dijo Dios sea la luz, y el poder de la palabra de Dios hablada, Dios comunicando con poder su palabra, y cómo su palabra creó lo que hoy existe, ¿sí? Jesús, el Verbo encarnado, ¿sí? En Juan capítulo 1, el Verbo, la comunicación de Dios, el mensaje de Dios que habitó entre nosotros en el versículo 14 de Juan capítulo 1, nos habla de ese poder de la palabra también y lo vemos encarnado en Jesucristo. Y después en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, nos habla de que Él sostiene todas las cosas. Entonces considero que nosotros a la hora de ir a la palabra, debemos entender como predicadores, como aquellos que estamos exponiendo, que realmente la palabra tiene poder. La palabra es el mensaje de Dios. Es lo que Dios comunicó a sus siervos para que sus siervos transmitan a la congregación. Pero es Dios quien está comunicando, ¿sí? Nosotros somos simples canales, pero debemos entender esa importancia, hermanos, porque a la hora de predicar, es necesario tener la convicción del valor que tiene la escritura. Dios siempre estuvo interesado y está interesado en que el hombre reciba su mensaje. Desde la creación Dios deseó comunicarse con el hombre y también lo hace por su palabra. Dios siempre tuvo ese deseo. Pero aparte de eso, mis hermanos, Dios nos comunicó esa palabra a nosotros y nosotros debemos tener esa convicción a la hora de subir a los púlpitos a predicar o cuando tenemos que exponer un mensaje o tenemos que dar una serie o un estudio bíblico. Debemos saber que lo que estamos comunicando no es filosofía humana, no es mi propia opinión, ni siquiera es un escrito de algún erudito, ni de un sabio, sino que es la palabra de Dios. La palabra de Dios que tiene poder para transformar la vida del hombre. Entonces, esa convicción debe estar dentro de nuestro corazón a la hora de exponer. Si nosotros no tenemos esta convicción, mis queridos hermanos, todo el mensaje que hicimos, todo el mensaje que preparamos, es en vano. Porque se nota en el púlpito cuando un predicador es tocado por la palabra de Dios y cuando realmente enfatiza el poder de la palabra de Dios por lo que comunica. Realmente, hermanos, esto es un factor determinante. Salmo 19, versículo 9 al 11, si hay alguno que lo pueda leer, vamos a ver este pasaje maravilloso. El Salmo 19 primero describe, ¿sí?, la palabra en la creación y después describe la palabra en su revelación especial, versículos 9 al 11, si alguno lo puede leer. Dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre.
Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Muchas gracias. El temor de Jehová es limpio que permanece para mí. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Son verdad, todos justos. Dos características indispensables. La verdad para poder transformar la vida del hombre. La tiene la palabra de Dios. Y justo quiere decir que es correcto, es lo preciso, es lo suficiente. Y hermanos, cuando tenemos la palabra de Dios y cuando entendemos el valor de la palabra de Dios, nosotros realmente no solo somos amonestados, al guardarlo vemos la transformación que produce la palabra. Y nosotros, al exponer la palabra, primero somos transformados nosotros para poder compartir esa palabra. Y ahí sí está manifestado el poder de Dios, porque primero transformó nuestro corazón. Y realmente yo creo firmemente que la palabra de Dios es verdad y que realmente es justo en todos sus mandatos, sus promesas se cumplen. Y eso debe ayudarnos a nosotros a mantenernos siempre en la palabra. En estos tiempos hay un deseo de la verdad y yo creo que es así. Hay un deseo de la verdad y principalmente en lo que Dios dice. Porque hay muchas personas que andan diciendo un montón de cosas de cómo poder solucionar los problemas espirituales de las personas. Está el político, está las personas, los psicólogos, están un montón de profesionales, los filósofos hablando de cómo solucionar los problemas. Y yo creo que en estos tiempos la gente necesita escuchar qué es lo que Dios dice. ¿Dice Dios algo? Eso es lo que te preguntan muchas personas a veces. Si Dios tiene algo para decir en los momentos que estamos viviendo. Y yo creo que Dios tiene mucho para decir, hermanos, y la verdad para poder transformar la realidad de la gente. Hoy en esta cultura en que vivimos, hermanos, la gente ha despreciado la palabra de Dios. En los tiempos antiguos también tuvieron que perderla, como en el caso cuando Esdras abrió el libro de la ley en el capítulo 8, tuvieron que perderla para llorar y pasar horas escuchando la palabra de Dios porque la anhelaban escuchar. Y hoy, hermanos, debemos tener esa convicción como predicadores o expositores o al presentar un estudio de que es importantísimo, hermanos, lo que estamos comunicando. Si lo estamos haciendo fielmente como hemos compartido, si estamos exponiendo el texto, sabemos que ese texto es inspiración de Dios y es el poder de Dios para transformar la vida espiritual y puede ser muchas veces también la vida física del hombre, porque muchas veces los problemas espirituales se somatizan en el cuerpo. Entonces tenemos que ver que la palabra de Dios sí tiene mucho que decirnos de verdad y justo para con nosotros. Pero esa convicción tiene que estar en nuestro corazón, mis hermanos. Esa convicción tiene que estar en nuestro corazón. Debe estar siempre en el predicador. A la hora de leer, a la hora de estudiar, a la hora de buscar en la palabra, tiene que sentarse, meditar, orar, escudriñar, analizar el deseo de estar en la palabra. Porque saber que Dios está allí presente con nosotros cuando estamos en la palabra. Pero eso, hermanos, solo se logra entendiendo el valor de la Escritura, el valor que tiene que ello haya sido inspirado por Dios y que sea Dios mismo comunicándose con el hombre. Y esto es algo que está pasando en general no sé si pasará en el extranjero, así donde están ustedes, en los lugares, en los distintos lugares, en los distintos países donde están, pero John MacArthur dice lo siguiente, ¿sí? John MacArthur dice, en todos mis años de estudio no había visto una sociedad occidental donde los bancos estuvieran tan llenos y los sermones tan vacíos.
Creo que es una realidad que está pasando en distintos lugares, lleno de gente, pero vacío de contenido los mensajes. Porque no se le da el valor a la palabra, se utilizan otras cosas, otras metodologías, autoayuda, coaching, se utiliza cualquier otra cosa en vez de la palabra. Y la gente no se da cuenta porque tampoco escudriña la palabra. Y esta frase me quedó grabada en todos mis años de estudio. No había visto una sociedad occidental donde los bancos estuvieran tan llenos y los sermones tan vacíos. Qué oportunidad que tenemos, hermanos, para poder exponer con convicción la palabra de Dios. Debemos estar inmersos en la lectura, ¿sí? Debemos estar inmersos en preparar los mensajes, en estar a solas con Dios. El mensaje se formará en nuestro corazón, dice Criswell, cuando nosotros estamos estudiando. Y eso es una realidad. Cuando uno escudriña, cuando uno está estudiando la palabra, buscando significados, ordenando el texto, uno empieza a ser transformado. Hay parte del mensaje que toca a uno en el corazón. Y cuando la palabra llega al corazón del predicador, allí el predicador se hace efectivo o se hace eficiente para poder comunicar esa verdad. Hay otra anécdota, Murray McChaney, dice, Robert Murray, dice, tenía un pintado sobre un reloj, un sol poniente, y decía lo siguiente, ¿sí? Viene la hora cuando nadie puede trabajar, ¿sí? Y esto es parte de un himno. Pronto la noche viene, tiempos de trabajar. Va a llegar un momento donde ya no va a ser necesaria la predicación. Pero mientras tanto, creo, hermanos, que no podemos desperdiciar ni un minuto para exponer la palabra de Dios, para prepararnos para exponer la palabra de Dios. Hay muchas vidas que dependen del mensaje de Dios. No solo en la congregación local, a veces uno está en la vida social, uno comunica allí la palabra y el poder de Dios. También es un mensaje y puede transformar la vida de una persona. La iglesia local necesita conocer la verdad de Dios para ser alimentada, pero la verdad de Dios primero tiene que alimentar al predicador. Hay un libro muy bueno que se llama Prioridades en el Ministerio de Mosley, de Editorial Mundo Hispano, donde habla que el mensaje primero tiene que ser en la vida del predicador, transformar la vida del predicador, y después va mostrando las distintas áreas donde tiene que transformar la vida del predicador. Entonces yo creo, hermanos, que realmente si le damos el valor, ¿sí?, a la escritura, si realmente ponemos la convicción como debe ser, que es inspirada por Dios, que es el mensaje de Dios, nosotros no vamos a parar de trabajar en preparar un mensaje correctamente. Aunque es fatigoso estar de lunes a domingo, termina el domingo y el lunes comenzar de vuelta, y uno se siente a veces agotado, ora a Dios, pide ayuda, y Dios le da nueva fuerza y sigue preparando, y se prepara y es responsable a la hora de preparar, ¿sí? Hay algunas personas que toman tan a la ligera esto que agarran y hacen un bosquejo de 3 puntos y ni siquiera leyeron contexto, ni siquiera estudiaron un poco y piden al Espíritu Santo que les dé la guía. Pero eso no es tener convicción en la palabra de Dios, mis hermanos. Convicción en la palabra de Dios es estudiar responsablemente y poder ver el fruto del trabajo y de la transformación que la palabra de Dios hace en nosotros. Realmente, hermanos, considero que esto es importantísimo en la vida del predicador. Ningún mensaje es eficaz si no produce un efecto en el pensamiento y en el corazón del predicador. Un mensaje puede ser excelente teológicamente, pero puede ser mero intelectualismo. Un mensaje puede ser carente de teología y lleno de conocimiento o de motivación, pero solo es un extracto motivacional. O sea, corremos las dos líneas o los dos extremos, o ser intelectualistas
o ser motivacionales o ser bíblicos, donde sí hay teología, pero también sí hay una relación espiritual con Dios y una verdadera comunión con Dios cuando estamos preparando el mensaje. Por lo tanto, un mensaje bíblico incluye una mente transformada y en consecuencia un corazón transformado. Estaba leyendo parte de una lección del libro El Sermón Eficaz de James Crane y hermanos, en la lección 7 él habla mucho sobre la retórica y sobre el predicador y dice que lo que primero la gente presta atención es cuando uno sube al púlpito cómo está espiritualmente para dar el mensaje. Y si el mensaje que usted está dando no concuerda con lo que emocionalmente siente, la gente se queda con lo emocional. Se queda con lo que siente y no con lo que dice. Entonces, podemos tener un mensaje sumamente elocuaz, un mensaje y para intelectuales, pero nuestro corazón no está preparado. Entonces se van a quedar como está el corazón. Podemos tener un corazón preparado y no estudiar nada y ser motivacionales y no darle nada a la congregación. Y eso se da cuenta, hermano. Todo se ve, desde el púlpito se ve porque somos cartas de ida, el predicador es el mensaje. El predicador es el mensaje, mis queridos hermanos. Y nosotros debemos prestar atención a eso. Por tanto, la mente y el corazón deben estar preparados en el mensaje que se va a dar. Nosotros nos podemos preparar toda la semana, hermanos, en un buen ejercicio exegético y homilético, pero debemos preparar nuestra mente y nuestro corazón, nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios debe ser real, nuestro testimonio debe ser real. Lo que nosotros recibimos de la palabra de Dios debe hacerse real en nuestra vida para poder comunicarlo. Si no, no estamos comunicando nada, solo contenido. Necesitamos tanto que nuestra mente como nuestro corazón estén impregnados de la palabra de Dios. Algunas pautas importantes a tener en cuenta con respecto a poder involucrar la mente y el corazón en el texto. Leamos en varias versiones, hermanos. Aquellos que no entienden idiomas, porque entender idiomas es muy rico para poder entender algunas palabras o poder captar la atención de algunas palabras que cobran significado en el texto. Utilicemos varias versiones a la hora de preparar el mensaje, porque seguramente en una de las versiones más sencillas nos pueden ayudar a poder entender el pensamiento del autor, siempre y cuando sea fiel al texto literal. Y nos puede ayudar, hermanos, a poder comprender el pensamiento. Recuerden que hablamos que los autores se manejan en pensamientos que están ordenados, ¿sí? Y que tienen una idea dominante. Y generalmente es más difícil la versión literal captar el pensamiento del autor que utilizando una equivalencia dinámica como la Nueva Versión Internacional o la Nueva Traducción Viviente. Pero si vamos a esas Biblias vamos a poder corroborar el pensamiento y nos va a ayudar a poder interpretar mucho mejor una versión literal, ¿sí? Y poder entender el texto. Y como dije anteriormente en una lección, hermanos, si nuestra mente está en neblina con respecto al concepto del texto, nuestro corazón no recibe nada tampoco. No recibe la congregación, no recibimos nosotros tampoco. Necesitamos tener claridad a la hora de entender el texto, entenderlo correctamente para que se haga verdad en nosotros. Hay varias versiones, ahí están en el texto, Reina Valera 1960, Biblia de las Américas son literales, después tiene la equivalencia dinámica como la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente, y después están las paráfrasis como Dios habla hoy, la Biblia del día, y hay otras Biblias más, pero hay algunas que no guardan bien los conceptos. Yo creo que la Dios habla hoy y la Biblia del día son bastante unas paráfrasis que se pueden utilizar, ¿sí? La Biblia, lenguaje sencillo, no guarda algunos conceptos bien, entonces es una paráfrasis no muy recomendada para utilizar.
Otra pauta para poder tener en cuenta es prioridades en la agenda. ¿Sí? Ah, yo creo que es importante para nosotros tener como prioridad la preparación del mensaje. Uno como pastor, no sé si en todos los lugares donde cada uno le toca servir, tiene que hacer distintas funciones, ¿sí? O distintos servicios, ¿sí? Pero yo trato principalmente las primeras horas ocuparlas en la palabra de Dios. Todas las primeras horas del día ocuparlas en la palabra de Dios y en mi comunión con Dios. Salvo que sea una urgencia, como pasó que yo no pude estar. Fue una urgencia. Pero ocuparlas en la palabra de Dios, priorizar en mi agenda primero lo que es mi devocional personal con Dios y lo que voy a preparar para predicar. ¿Sí? Ya habíamos compartido el texto de Hechos capítulo 6, donde los apóstoles dijeron, es necesario que nos dediquemos a la palabra y a la oración. Vamos a enviar a otros hermanos para que se ocupen de las viudas, para que se ocupen del conflicto. No se separaron de lo importante. No quiere decir que lo otro no había que ser atendido, sino que realmente priorizaron el encuentro con la palabra. Nosotros en nuestra agenda ministerial, nuestra agenda de servicio, debemos priorizar las horas que pasamos para exponer un mensaje. Porque lo que realmente da vida a la iglesia y lo sostiene, y me he dado cuenta con el tiempo que lo que sostiene a los hermanos, a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, lo que les sostiene, lo que les ayuda a poder tener discernimiento, lo que les ayuda a poder distinguir entre el bien y el mal, entre el error, la herejía y la verdad, es el encuentro con la palabra. Lo que le ayuda a los jóvenes hasta distinguir en la música, si lo que es alabanza a Dios, la alabanza corporativa, si la alabanza es bíblica, es el encuentro con la palabra. Incluso cuando uno predica la palabra, hermanos, cuando uno predica la palabra fielmente exponiendo el texto, las mismas personas de la iglesia se habitúan al mensaje expositivo. Entonces después cuando escuchan otras cosas, la gente evalúa. La gente evalúa. La gente se pone a indagar el porqué de algunas cosas. He tenido que los jóvenes de nuestra iglesia tuvieron un campamento y trataron sobre la predestinación. ¿Sí? Y vino un predicador bautista, muy buen predicador, pero en algunos detalles no estaba correcto. Pero como ellos estudian la palabra, ellos ya sabían dónde estaba el punto. Y también sobre la elección incondicional, ellos ya sabían dónde estaba el punto. Pero para eso necesitamos que nosotros al exponer seamos fieles para que nuestras congregaciones o los grupos donde estamos también puedan tener esa capacidad de poder discernir. Bueno, ahí eso es lo que había compartido, el caso de que los apóstoles no despreciaron a las viudas, sino que ellos primero tuvieron como prioridad enfocarse en la palabra y en la oración. Delegar muchas veces es importante. A veces no tenemos gente para delegar, ¿sí? Muchos líderes, ¿sí? O ancianos para delegar. Pero siempre que se pueda y se pueda mantener la agenda de la predicación, es importante hacerla en el ministerio. También quiero compartir esta frase que se encuentra aquí de Roberto Lee, que dice: usted no puede vivir en base a la leche desnatada durante los días de la semana y predicar la crema el domingo. No sé si se entiende bien la frase, pero si nosotros, hermanos, con la convicción de tener convicción en la palabra, si nosotros no nos nutrimos, si nosotros no estamos fuertes espiritualmente y nutridos en la palabra de Dios, ¿qué vamos a comunicar? Nosotros vamos a comunicar solamente lo que tenemos, otra cosa no podremos comunicar.
Por eso es importante en la agenda tener la prioridad en la palabra de Dios, la prioridad del devocional personal, la comunión con Dios, la prioridad de la agenda de la predicación, porque en eso nosotros nos nutrimos para dar a la congregación. Nadie puede dar lo que no tiene, nadie puede dar lo que no tiene. El pastor tiene que estar él mismo lleno de toda la verdad de Dios para comunicar, ¿sí? No podemos ser negligentes ni tardos a la hora del estudio de la Escritura. No lo podemos hacer. Algunos lo tomarán a la liviana, no sé, pero a mí me produce una sensación que estoy delante de Dios y que lo debo hacer con responsabilidad. Creo que cada predicador también lo debe pensar de esa manera. Hay muchas personas creyentes y no creyentes en los cuales el Espíritu Santo puede despertar para la salvación, que dependen de la exposición de la palabra. Muchos mensajes, contenido doctrinal, muchos mensajes, hermanos, están vacíos de contenido, ¿sí? Hay mucho movimiento del orador, pero poco dice de la verdad. Y eso es comida rápida. Vuelvo a repetir lo que dice John MacArthur. Las iglesias están llenas de gente, pero las predicaciones están vacías. Vemos personas que en el nombre de Dios dicen cualquier cantidad de cosas sin contenido doctrinal, pero las dicen, la gente lo recibe, pero están vacías. La gente va a venir a buscar la palabra de Dios, pero nosotros tenemos que tener la convicción de estudiar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, de tener comunión con Dios y de exponer fielmente la palabra de Dios. Dice un autor también muy conocido, no se puede servir, no se puede dar el permiso al ministro de servir siempre el caldo con el mismo hueso, ¿sí? Esto quiere decir siempre el caldo con el mismo hueso. Este refrán quiere decir que siempre damos nada, poco y nada, ni nos preparamos, ¿sí? No es así. Nosotros debemos ser personas que realmente estamos en la convicción de que la palabra de Dios tiene ese poder dado por el mismo Dios y es el mismo Dios comunicando por canales humanos, y también debemos ser personas que trabajamos día y noche preparándonos en el mensaje que debemos predicar a la congregación o a los distintos grupos en donde estamos. Orar en todo momento es el arma inigualable para presentar el sermón. En esto hay que ser perseverante, porque realmente la oración es un canal indispensable. Si el predicador ha de presentar el mensaje de Dios con poder, la oración debe permear la vida y proveer un medio ambiente para el fruto del Espíritu que dura a través de toda su existencia. Eso lo dijo John MacArthur. Su ejemplo espiritual hace que tomen su mensaje con seriedad. Hermanos, realmente la gente no toma con seriedad si hay un payaso en el púlpito, si hay una persona que está tomando a la ligera la palabra de Dios. La gente no lo toma en serio. Y si hay gente que le interesa escuchar eso, es porque no son creyentes, no son ovejas, sino son cabras. Esa es la realidad. Pero, mis hermanos, nuestro ejemplo espiritual, y con temor de Dios lo digo, hace que la gente de Dios tomen el mensaje que predicamos con seriedad. Debemos orar en todo momento para que Dios haga que el mensaje nos transforme a nosotros y seamos un ejemplo espiritual para que tomen el mensaje con seriedad. Que el carácter de Cristo, según Gálatas 5, 22 y 23, el fruto del Espíritu, esté en nosotros, para que la gente, para que el creyente
para que el inconverso pueda ver que hay un Dios real, un Dios que tiene la capacidad y el poder para transformar las vidas por medio de su palabra. Si alguno puede leer este texto de Primera de Corintios, capítulo 2, 4 al 5, le invito a que lo lea. Miren lo que dice el apóstol Pablo en este pasaje. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4 al 5. Amén. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Muchas gracias. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, dice, sino con demostración del Espíritu y del poder. Pablo estaba inmerso en la palabra y Pablo estaba inmerso en el Espíritu Santo, en la comunión con Dios, para que su fe no estuviese fundada en la frase que él decía. No complicó la palabra, la expuso sencillamente para que puedan ver con su vida el poder de Dios. Y eso es lo que nosotros también, hermanos, queridos estudiantes, también debemos hacer a la hora de tener la mente y el corazón preparados. Debemos ser hombres que con sencillez exponemos la palabra de Dios, pero con poder de tener una relación real con Dios en el Espíritu, para que realmente vean el poder de Dios en vasijas de barro. Nosotros somos vasijas de barro, donde el tesoro que está en nosotros es valioso, no la vasija, sino el tesoro que es Jesucristo. Eso es importantísimo, mis hermanos. Nunca, otro punto, nunca deje de aprender. El que deja de aprender, deja de enseñar. Nosotros necesitamos mantenernos frescos en cuanto al conocimiento de la palabra. Y también debemos leer otras literaturas edificantes. Debemos seleccionar los libros que vamos a leer para poder edificar nuestra vida cristiana. ¿Sí? Necesitamos siempre estar aprendiendo, mis hermanos. Había un predicador excelente, Philip Brook, que dijo lo siguiente: dice, aún después de que Philip Brook había obtenido la fama como uno de los grandes predicadores, él continuó tomando lecciones de predicación. Hemos de estudiar y de mantenernos estudiando. Ahora, ¿por qué, mis hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué debemos seguir manteniéndonos, estudiando y preparándonos para exponer fielmente el texto bíblico, para tener esa convicción de la palabra, para que nuestra mente y nuestro corazón estén preparados? Vamos a leer este texto de 1 Corintios 4, 1 y 2, un texto muy conocido, capítulo 4, versículo 1 y 2, si alguno lo puede leer. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Gracias. Que cada uno sea hallado fiel. Estamos administrando, hermanos, los misterios de Dios. Estamos administrando el mensaje de Dios y debemos ser hallados fieles. Por eso es que no debemos dejar nunca de aprender. Por eso es que nunca debemos dejar de prepararnos para ser cada vez más eficientes, pero también cada vez más preparados espiritualmente para predicar el mensaje. Una vida que refleja la verdad de Dios. Es necesario que todo predicador, ministro, tenga en cuenta esta verdad. Nuestra vida debe reflejar lo que predicamos. Esta es una frase
difícil de aceptar a veces, pero es la total verdad. Es tan sencilla, pero es tan profunda a la vez. Nosotros debemos reflejar lo que predicamos. Qué responsabilidad, mis hermanos. Qué responsabilidad. Pero podemos hacer todo el ejercicio exegético, milético, podemos preparar todo el sermón, podemos creer en el poder de la palabra, pero debe transformar nuestra vida. Debemos reflejar el mensaje. Si no, realmente no tiene sentido. Es sumamente importante, hermanos, tener en cuenta esto. Es sumamente importante la actitud que tenemos hacia la congregación también. Esto quiero recalcar. La congregación es la esposa de Cristo. Y mis hermanos, la congregación debe recibir el mensaje de Dios con el amor del predicador como Cristo amó su iglesia. Debe ser exhortado como Cristo exhorta a su iglesia. Debe ser animado como Cristo anima a su iglesia. Jane Crane nos comparte lo siguiente con respecto a la exposición. Un discurso es más que un conjunto de palabras audibles. Es la comunicación de la totalidad de la personalidad. Cada vez que una persona se levanta para hablar, está comunicándose simultáneamente en dos idiomas. Uno es el idioma de la mente, el modo intelectual, y el otro es el idioma del cuerpo. El principio que obra en semejante caso es realmente sencillo. Cuando el modo intelectual y el modo emocional están en desacuerdo, los oyentes instintivamente dan crédito al modo emocional y pasan por alto al modo intelectual. Por eso es tan importante vivir la palabra, porque cuando vamos al púlpito, como dije hoy, tanto lo intelectual como lo emocional deben estar juntos. Y tener la mente y el corazón preparados es indispensable para exponer el texto bíblico. Podemos hacer todo el trabajo, pero también esta área es sumamente importante. En esta breve lección hemos visto sobre la importancia de la convicción de la palabra de Dios. Es Dios quien está comunicándose por su palabra. Anexado a esto hemos tratado el tema de que necesitamos ser responsables en los distintos aspectos para que el mensaje que se pone sea con la mente y el corazón. Hemos visto la lectura, la oración, la prioridad de una agenda, la encarnación del mensaje en uno mismo, la importancia de la mente y del corazón a la hora de subir al púlpito. Hemos visto que nosotros realmente debemos ser el mensaje, ¿sí? Y recuerde que una de las cosas más importantes de todo es que usted mismo es la predicación, ¿sí? O sea, usted mismo es el mensaje. Y nos ha demandado esta tarea para que seamos hallados fieles. Hasta aquí sería la lección número 7.